Bueno, ya estoy grabando. Entonces, Gracias. acá en la parte del top design encontraremos únicamente lo del hardware, ¿de acuerdo? Del hardware interno. Entonces, en el caso del PSOC 6, que hay que decirlo, es un PSOC nuevo y entonces no tiene la misma cantidad de componentes que los PSOC viejos. Entonces no vamos a encontrar un repertorio de componentes tan amplio como en las otras referencias. Pero hay unas herramientas que ya han creado terceros para poder importar esos componentes de aquellos PSOCs en el PSOC 6. Pero bueno, en este caso el PSOC 6 ya tiene una UART, entonces vamos a arrastrarlo. Este UART funciona como el típico UART de un micro común y corriente. No está basado en UDBs, es decir, no estoy aquí consumiendo recursos de UDBs. Entonces aquí, si ustedes le dan doble clic, aparecerá este cuadro de diálogo con el que configuraremos de manera gráfica y muy directa ese componente en particular. Aquí no está ahí tocando registros, nada, es muy intuitivo todo. Entonces, el modo de comunicación, el estándar sería el RC232 típico, pero ustedes pueden configurarlo para Smart Card, que son unos componentes, unos dispositivos también de Cypress enfocados únicamente para la lectura de tarjetas a través de NFC. Entonces, seleccionarían Smart Card. Y el IRDA, que es literalmente para conectar la salida del UART a un LED infrarrojo y el receptor obviamente también infrarrojo para comunicación como el de un control remoto de televisor o el de los celulares antiguamente que permitían transmitir información entre ellos. Entonces, esta es la capacidad también de, de tener ya listo el protocolo IRDA directamente en el puerto UART. Esto sí es propio del PSOC 6, el PSOC 4 y PSOC 5 no tiene estas dos facilidades. Pueden utilizarlo full duplex, half duplex o únicamente para recibir o transmitir información. Configurarían aquí también la tasa de audios, dejémosla como 115.200 y la posibilidad para hacer oversample, que en este caso cobra mucho sentido cuando uno necesita de alguna forma filtrar la comunicación. También es importante para el modo IRDA, pero aquí digamos que no nos interesa mucho. Pueden definir qué orden de bits va a tener la comunicación y otros parámetros aquí como el filtro digital. Ustedes pueden obtener información más detallada de este y otros componentes si le dan en datasheet. Entonces ustedes abren el datasheet, encontrarán información documental exclusiva de ese periférico. Entonces aquí les aparecerá unas notas del fabricante, cómo se utiliza, algunos ejemplos de inicialización, conexiones de cada pin y bueno, esto es muy detallado, no van a encontrar en cada datasheet información de otro componente, esto es muy específico de cada bloquecito que uno agregue. Entonces, como les decía, los PSOC 6 no tienen tantos componentes, pero igual tiene un buen repertorio de soluciones. Entonces podríamos hacer una solución aquí de prender y apagar un LED con el botón de la board sin recurrir a la CPU. Entonces valdría la pena probarla entonces. Si quiero agregar un botón, vamos a digital, input, perdónenme, es important pins, digital input pin y el de salida. Entonces le asignamos un nombre que podría ser button. Aquí podemos configurar también algo interesante y es el external terminal.
Ya les explicaré qué es eso. Como es una entrada digital, él ya preconfigura el tipo del driver de ese pin, pero ustedes pueden aquí seleccionarlos entre el Strong Drive, por ejemplo, que es para el que se utiliza normalmente en salidas. Pueden dejarlo como pull up, pull down, pull up y pull down al mismo tiempo. Entonces entrega ahí una libertad interesante para ciertas aplicaciones. Asimismo pueden definir el estado inicial del pin. ¿Sí? Dejémoslo como pull up. Y listo. Entonces acá también ustedes pueden determinar los niveles de threshold de la entrada para trabajar y ser compatible con niveles CMOS o TTL de bajo voltaje. Si colocan CMOS o el BTTL, significa que al mismo tiempo el pin va a estar compatible con ambos modos de uso. Dejémoslo como CMOS en este caso. Los pines también permiten sincronización, entonces cuando es transparente es que tan pronto llegó el cambio en el pin, se va a actualizar internamente el registro de lectura de ese pin. Así que ustedes pueden leerlo de manera inmediata. Pero uno podría llegar a sincronizarlo con algunas otras señales, como un trigger, por ejemplo. Entonces cuando es single sync, significa que con un primer impulso de entrada ya queda sincronizada esa señal. Es decir, puede estar en alto, pero únicamente hasta que llegue el ciclo de reloj no va a ser tomado en cuenta ese cambio en el flanco de subida o bajada. Cuando es double sync significa que tienen que haber dos órdenes de sincronización. Para empezar a leer el pin. Exacto, para que se actualice. Bueno, entonces dejémoslo así, no extenderme mucho. Les decía que la parte del terminal externo es interesante porque acá nos da la posibilidad de documentar los diseños de hardware. Entonces yo puedo poner aquí electromecánica, que sería un switch, y agregarlo aquí. Y el switch, como yo dije que era un pull up, debería estar conectado a tierra. Entonces puedo aquí poner power, ground y dejarlo ahí. Listo, entonces externamente debería haber ahí un botón. Llamémoslo botón. El pin 2, que es el de salida, llamémoslo LED. Y sería, ahí sí podemos dejarlo como strong drive. Bueno, vamos a asignarle un pin externo para documentación y aplicarlo. Aquí entonces sería diodos, LED. Vamos acá. Podemos ponerle una resistencia. Entonces passive resistor y tierra. Vamos a cambiar el valor de ohmios. Y listo. Estos componentes externos no tienen ningún efecto sobre el montaje final del PSOC ni el programa tampoco. Es solamente para documentación. Y lo más fácil sería simplemente conectar aquí estos dos y ya. Así de simple. Ahora, me disculparán que no estoy seguro de este botón si va conectado a tierra o va conectado a positivo, pero pues hagamos la prueba. Entonces pues bueno, aquí ya tengo configurado algo básico de hardware. Para generar las dependencias, entonces le vamos a dar en generar aplicación aquí en build. Y ya esperamos que compile el hardware. Mientras compila, entonces vamos a ver aquí en la parte izquierda que está el árbol del proyecto. En el árbol del proyecto encontrarán el top design, que es esta pantalla que controla el hardware, y encontrarán unos recursos internos del PSOC. Entonces aquí, por ejemplo, esa parte me la salté y mandé a generar el hardware sin haber asignado los pines. Me acabo de acordar de eso, perdón. Entonces vamos a configurar los pines. Qué pena con ustedes. Entonces, en el caso del PSOC
de esta placa de desarrollo, perdón. Aprovechando que ya tengo el UART asignado, podemos ver que el TX es el pin 5.1. Entonces, como el TX aquí externo es el RX del UART, entonces por eso RX, perdón, va invertido. El TX del kit prog va conectado al RX del PSOC 6. Sí, en este caso el kit prog va a actuar como un puente de comunicación USB a UART y entrega al mismo tiempo un puerto de comunicación USB a SPI y a I²C. ¿Sí? Entonces, si ustedes no separan la tarjeta de prototipado, los pines van a estar conectados ya ahí en la board entre los pines 5.0 y 5.1 a los pines también asimismo asignados en el kit prog para la lectura y transmisión de datos a través del UART a USB. Entonces, pues bueno, respetemos esa misma nomenclatura porque así es como está asignada en la board de esta placa de desarrollo, y el RX iría entonces en el 5.0 y el TX va en el 5.1. El botón, en este caso vamos a usar el switch SW2, va conectado al pin 0.4. Entonces, el botón sí se puede asignar a cualquier pin en el PSOC, pero aquí en la board lo tenemos en el 0.4. El LED, podemos utilizar el LED que también está en la placa, ya trae dos. Usemos el LED verde, que sería el 7.1. Listo. Ahora sí, démosle generar aplicación. Bueno, aquí en la parte analógica ustedes pueden ver una visualización general de los bloques analógicos internos del PSOC. Entonces aquí el PSOC, por ejemplo, tiene aquí sus amplificadores operacionales y se podría ver que ya tiene también unas preconfiguraciones de ganancia, de por 1 o por 10. Por 1 en el caso de que sea seguidor, ¿no? Entonces se asignaría, por ejemplo, la salida con el X1 directamente a la salida negativa para hacer un seguidor de voltaje. Esto no lo toquemos, la verdad yo tampoco he tenido la primera necesidad de utilizarlo. Los componentes, cuando se configuran a través del Top Design, ya permiten hacer esa gestión automáticamente. Pero es en algunos casos puntuales donde uno tiene que hacer aquí el ruteo de forma manual. En el caso de los DMAs también aparecerá un listado de los DMAs asignados, y al darle doble clic en ellos nos abriría la ventana de configuración de los DMAs, en donde uno configura la fuente de lectura del registro de memoria y el destino de dicha información. En el caso del PSOC 6, uno tiene la posibilidad de tener dos contadores. Entonces, por ejemplo, yo tengo un lookup table en un lado como fuente con 100 muestras, y el DMA va a arrancar desde el primer index a ir leyendo e ir incrementando de uno en uno el byte leído. Lo mismo ocurre en la fuente, en el destino, perdón. En el destino, la primer byte de memoria leído puede asignarse en el primer byte del buffer de destino e ir incrementando de uno en uno el resultado. Entonces sería como una copia fiel de la fuente. Entonces, pues aquí en el DMA uno configura eso. El DMA permite también que toda la tabla de destino se asigne en una sola dirección de memoria, como estamos haciéndolo nosotros en Meditation Mat. Que tengo una lookup table con una onda seno asignada y la mando únicamente el registro del periodo del PWM para controlar el ciclo útil. Entonces, ese registro no cambia, así que no tengo que incrementar la memoria nunca. Pero sí tengo que incrementar la fuente de lectura porque es la lookup table. ¿Sí? El DMA es útil también para, por ejemplo, utilizar el PSOC como un osciloscopio
de bajas características y que la lectura de un ADC que queda ya guardado en su buffer interno sea transmitido directamente al puerto UART, ¿sí? Sin pasar por la CPU. Entonces, dato leído, dato que automáticamente es enviado. Y ya. Entonces uno ahí aumenta enormemente la frecuencia de muestreo posible y en consecuencia puede leer frecuencias más altas. De aquí a que la CPU lea la ADC, copie el dato y lo mande por el UART, ahí hay mucho tiempo que se pierde. Y si el PSOC está haciendo otras cosas, pues más tiempo. Aquí en Clocks, entonces, si ustedes le dan doble clic en cualquier reloj, les abriría esta ventana donde se configuran las fuentes de reloj y los diferentes relojes que se van a utilizar dentro del microcontrolador. Entonces, por ejemplo, en este caso el PSOC ya viene con un hilo de 32 kHz, que es una fuente de baja frecuencia. Y también nos permite utilizarlo para el reloj en tiempo real, el RTC interno del PSOC. ¿El PSOC tiene interno un RTC? Sí. Sí, todos tienen la posibilidad de habilitar un RTC. Uy, es que ¿Bien o qué? ¿todo bien, Iván? ¿Todo bien? Listo, por ahora no lo toquemos. Bueno, interrupciones también, el uso típico, esto sí se parece mucho al de cualquier otro microcontrolador. En ARM las prioridades van de menor a mayor basándose en el número, pero en el Cortex M0 se invierte. Entonces una prioridad de una interrupción de más alta prioridad tendría un número menor. Entonces es como tenerlo en cuenta. ¿Y este tiene reloj interno? Sí, sí, no requiere un oscilador externo. ¿Para ambos? ¿Para la CPU y para el RTC? Sí. Tiene dos osciladores. Aunque esta placa viene con un cristal, si no estoy mal. Sí, el cristal Y2. Pero es opcional, o sea, si lo quiere una frecuencia más alta. Sí, sí, correcto. O más precisa. Bueno, aquí en la configuración del dispositivo encontraríamos unas opciones que es o comprimido o sin comprimir. Comprimido, y esto hace referencia únicamente al espacio de memoria que aloja esa configuración de hardware. ¿De acuerdo? Entonces el hardware configurado en comprimido no va a gastar mucho espacio de flash, pero va a tomar algo más de tiempo para el arranque. Sin comprimir, eso el arranque es casi inmediato, pero requiere más memoria. ¿Y qué tanto tiempo es Alrededor de 2 milisegundos más. De pronto en aplicaciones muy críticas puede llegar a cobrar sentido, pero de resto yo recomiendo dejarlo como comprimido y aprovechar la máxima disponibilidad de memoria. Los IOs que no estén utilizados, ustedes pueden decirle al compilador que únicamente alerte y permita compilar, o que definitivamente no se puedan tener pines al aire. ¿Sí? Y que si hay alguno al aire les aparezca ahí la alerta. También en el caso del SWD, que nos permite, además de programar el microcontrolador, tener un puerto de depuración, ustedes podrían definir, bueno, cómo va a ser la depuración. Va a ser a través de JTAG, en cuyo caso definirían qué tipo de JTAG, si es de 4 o 5 cables. Si el SWD lo vamos a utilizar para depurar, entonces sería SWD más SWV, que en ese caso es el viewer, para obtener información en tiempo real y que no interrumpa la CPU. El SWD que es serial, entonces ahí sí la CPU tiene que trabajar para poder enviar la información de depuración, o que definitivamente no quieren tener información de depuración y aprovechar los pines destinados a eso de depuración como pines de uso general. Cuando uno lo coloca como GPIO, los pines del SWD pueden ser asignados para otras funciones, pero si uno quiere reprogramar el micro, tiene que reiniciarlo manualmente para que los pines arranquen desconfigurados y el SWD pueda detectar el micro.
Si no, mientras él esté en operación no va a poder detectar el microcontrolador y no se va a poder reprogramar. El Embedded Trace es precisamente una trazabilidad muy útil en el caso de usos de FreeRTOS para utilizar algunos software de trazabilidad y que aparezcan, por ejemplo, estadísticas de cada tarea, cuánto está ocupando en tiempo, en qué momento entró, en qué momento se pausó, en qué momento cambió de prioridad, en fin. Entonces es una funcionalidad también interesante, pero requiere más pines. El PSOC 6 únicamente trabaja 3.3 voltios y él tiene un conversor de CDC de tipo BUC interno para bajar el voltaje a 1.1 o a 0.9 voltios. ¿De acuerdo? Creo que consume muy poquita potencia. Sí, esto es de ultra baja potencia. El tema es que si uno lo coloca en 0.9 puede tener algunos problemas de ruido. ¿Sí? Es lo único. Recomendación, trabajarlo a 1.1. De resto, aquí en VivaCap es por tema también de calibración de memorias, que uno colocaría aquí, por ejemplo, el micro lo estoy alimentando a 2 voltios, entonces le colocan ahí 2 voltios. Es para que el compilador al momento de hacer las calibraciones de componentes analógicos, por ejemplo, tenga en cuenta estos parámetros y haga la calibración en consecuencia de ellos. Bueno, el bandgap value es un tema también importante que habíamos hablado la vez pasada con ustedes en el tema de la ADC. El bandgap es un valor de referencia interno muy preciso que tiene el PSOC. Pero el más preciso es el local, el 1.2, porque es un valor real que está siendo medido y que depende de una fuente de corriente de muy alta precisión. Si ustedes lo colocan en System, que es el 0.8, es un valor programado. No necesariamente es que esté en 0.8, puede estar en 0.79, 0.81, pero tiene un margen de error. El más preciso es el local. Y para la configuración de los amplificadores operacionales está aquí la fuente de corriente máxima que resistiría. La referencia de corriente que ellos utilizarían. Y asimismo se cuadra la corriente máxima que yo resistiría. Entonces puede ser de 1 microamperio o de 100 nanoamperios. De nuevo entra a jugar aquí el parámetro de consumo de potencia que ustedes necesiten en la aplicación. Entonces bueno, como ya tenemos aquí el hardware generado, una vez ha finalizado eso, vamos a encontrar acá la carpeta de fuentes generadas. En fuentes generadas tendríamos la librería PDL, que únicamente aparece en el PSOC 6, y aquí tendríamos una librería completa de los diferentes puertos y dispositivos en el PSOC 6. Es como una HAL. ¿Sí? No es necesario recurrir a ella, salvo en algunos casos muy puntuales donde tengamos que mirar exactamente qué hace la función y cómo está implementada. ¿Listo? No, entonces no hará falta. Bueno, programemos el PSOC y probamos que presionando el botón se prenda el LED. Entonces para programarlo le dan acá en el chip con los ceros y unos. Pueden darle a cualquiera de los dos núcleos, el 0 o el M4. Y él ya compilará el proyecto y lo cargará en el micro. Bueno, como tenemos dos núcleos, el control del M4 depende del núcleo M0. El M0 PSOX lo enfoca más a la gestión de potencia y de control de arranque del otro núcleo. Entonces si ustedes le dan al main del M0, verían por ejemplo que se habilitan las interrupciones y aquí él manualmente habilita el M4. Si ustedes comentarían esta línea, el M4 jamás entraría a funcionar y únicamente queda el M0 en ejecución. En algunas aplicaciones puede tener sentido porque el M0 consume menos corriente, aunque es más lento y tiene más limitantes.
por ejemplo, en el tema de análisis de coma flotante. Entonces las rutinas matemáticas que se hagan en el M0 va a tener una mayor cantidad de memoria utilizada. Entonces, pues bueno, en el M0 solamente vamos a arrancar por ahora el M4 y hagamos todo en el M4. El M4 no tiene nada, como pueden ver, así que queda ahí en el ciclo infinito normalito. Para que no necesite las interrupciones. Sí. Bueno, a mí siempre me gusta hablar acerca del PWM. Bueno, aquí estoy programando el PSOC, pero para no perder tiempo voy a empezar a generar el siguiente ejemplo. Pero es demorado, ¿no? Un poquito, mientras genera todo. Pues bueno, ahorita la idea es recrear el LED pulsante con ayuda del FreeRTOS y que veamos el LED prendiendo y apagando suavemente. No necesito el botón, entonces puedo eliminarlo. Y vamos a agregar entonces aquí un PWM en Digital Functions PWM. Pues también hay que ensayar eso, porque no se está pensando. Este PWM no está basado en UDBs, así que tampoco es muy libre no es muy libre en la capacidad que ofrece para asignar sus salidas a diferentes pines. Es un PWM de 32 bits, en este caso lo vamos a trabajar de solo 16. Continuo, que no haya que estar recargando el periodo, sino que ya el solito terminó un ciclo, vuelve a reiniciar y así se queda. El periodo entonces tendríamos hasta 32.700 valores y la mitad 16.000. No lo hagamos tan grande, dejémoslo aquí asignado hasta 255 valores. Y quiero un ciclo útil de la mitad, entonces le asigno 127, puede ser. Lo vamos así, ya sencillito. Bueno, cambiémosle el nombre. Lo PWM normal. Y requiere una fuente de reloj, entonces los relojes los encontraremos aquí en System Reloj. La fuente de reloj ustedes la pueden configurar como quieran. Entonces pongámosle una fuente de 4 MHz y listo. ¿Y de dónde saca la presencia? Un prescaler de su reloj interno. Exacto, él tiene un PLL, entonces nos libera de la carga de tener que calcular la fuente de reloj en cuánto está y en cuánto tendría que aplicarle el divisor para obtener 4 MHz. Aunque si ustedes quieren hacerlo manualmente, pues adelante, no hay problema. Podemos colocarle aquí cuál va a ser la fuente de reloj para este reloj. Entonces, uno existente podría ser el reloj de periféricos que está en 50 MHz. Y ya. O vamos a asignar uno nuevo. Entonces la fuente de ese reloj nuevo sería de 50 megas. Y si yo le coloco aquí un divisor de 10, significa que obtendría 5 MHz. Puedo tener un divisor fraccional y entonces divido este resultado de 5 megas entre 32, por ejemplo, para obtener frecuencias ya algo más intermedias y por ejemplo conseguir esos 4 MHz. Pero puedo ahorrarme todo esto y simplemente decirle cuánto lo necesito y ya. Él ya lo calcula. Listo, eso es todo. Como quiero agregarle un FreeRTOS, entonces en el caso del PSOC 6 ya esto es muy directo. Le dan clic derecho sobre el proyecto principal, le dan Build Settings y acá en Build Settings aparecería la librería de periféricos. Entonces esta es la PDL de la que tanto se habla en PSOC 6 y en la documentación será muy recurrente que hablen acerca de ella. Entonces acá
En el PL ustedes encontrarían el motor de encriptación de hardware que viene en el PSOC 6 para aplicaciones de IoT, donde la información transmitida tiene que ir encriptada, por ejemplo. Entonces pueden aprovechar eso y lo habilitarían. Aquí pues no nos metamos con eso, pero también está, por ejemplo, la librería de Enwin. Y aquí ustedes definirían si lo quieren con sistema operativo, sin sistema operativo, ¿cómo es que se llamaba esto? Con el touch. Entonces va con sistema operativo pero va sin touch, va con sistema operativo pero va con touch, no lleva ni sistema ni touch, entonces ahí están esas posibles combinaciones. Y el tipo de driver del LCD que podría ser FlexColor, bits planos, una LCD gráfica, en fin. Bueno, aquí no vamos a usar librería gráfica, entonces no vamos a saltar. Algunas de ustedes me preguntaron estos PSOC si se podían actualizar remotamente o también ya el dispositivo va a haber sido fabricado y quiero actualizarle el firmware, entonces ¿cómo lo hago? En el caso del PSOC 6, como incorpora Bluetooth, ustedes podrían habilitar aquí el DFU y habilitar aquí el LED y ya le generaría a uno la librería PDL todas las instancias y requerimientos necesarios para poder asimismo generar una aplicación de bootloader para cargar el firmware a través de Bluetooth. Hay otras fuentes de actualización que es el UART, I2C y SPI o alguna otra específica que sería AppType, entonces ya uno puede hacerlo manualmente. Podría por ejemplo implementar el IRDA del que hablábamos en algún momento. Bueno, el FreeRTOS está aquí, entonces vamos a habilitar el FreeRTOS. El tipo de gestión de memoria, yo recomiendo siempre la 4. Pueden ver aquí la versión del FreeRTOS, que es casi la última, la 10.0.1, que es de este año. Y aprovechemos este Retarget IO. El Retarget IO permite utilizar las funciones típicas de C, de printf o getC. ¿Sí? Entonces, desde cualquier instancia, desde cualquier tarea del programa, ustedes le dan printf y podrían transmitir información de una ya formateada. Entonces, habilitemos. Ya habilité esas dos cosas. Creo que se me olvidó algo aquí también mencionarles importante. Los PSOC utilizan la librería NewLeaf de C. Así que ustedes pueden venir aquí a Compiler. Aquí podrían agregar la librería matemática, entonces escriben M. Listo por ese lado. Y aquí en Linker podrían habilitar el uso de coma flotante. Entonces aquí está en false, significa que no voy a poder trabajar con números flotantes. Tienen que habilitarlo manualmente. Perdón, aquí es donde se carga el M. Aquí en compilador no. Me excuso. Aquí hay librerías adicionales. Cuando uno va a agregar, por ejemplo, el FreeRTOS manualmente por nuestra cuenta, o quieren agregar algún otro sistema operativo en tiempo real, entonces van a agregar aquí todos los linker files necesarios. Por ahora entonces dejémoslo aquí, ya listo todo. Vamos a darle en generar aplicación. Y listo. Dime. ¿Ya lo he cargado aquí en el programa? Ay, no lo probé. Chapelota. Se calienta bastante. ¿Mm? Se calienta bastante. Pero el PSOC 5 nomás, sí. Ese no es tan de bajo consumo.
Bueno, mi computador es lento por lo que mi Windows es virtualizado. Espero que en el de ustedes sea más rápido. Y digamos, la relojería automáticamente no se conecta en la red, entonces el DHCP tiene que ir esa línea. Pero por ejemplo cuando cambia un sitio a otro, ahí falla. No, ahí vos le presionas el botón digamos este touchpad, y le pones el nuevo hotspot y te conectas ahí y te configuras la red. Sí, tú estás abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta acá. Sí, te Sí, no me está repitiendo cada vez. Bueno, listo. Aquí ya entonces compiló lo que necesitábamos. Aquí en este punto ya tenemos adentro el FreeRTOS ya incluido en el proyecto. ¿Dónde encuentran el FreeRTOS? Entonces van a la librería de PDL en RTOS y encontrarían el FreeRTOS ya aquí incluido, ¿listo? Con todos los archivos típicos. También van a encontrar la librería del Retarget que habíamos anexado en la librería del PDL. Listo, cuando uno habilita también el Retarget, se habilitan estos dos archivos y tenemos que modificar el user.h. Entonces aquí en el estándar IO vamos a asignarle aquí cuáles son el periférico UART por el cual queremos enviar los comandos que enviamos a través de la función printf. Entonces escribiríamos UART-HW y listo. Eso es como todo el cambio que tenemos que hacer. Sin embargo, aquí arribita tenemos y recomiendan que hagamos esto, es incluir el project.h. El archivo project.h ya guarda todos los includes de todos los archivos y librerías utilizadas en el proyecto. Entonces cualquier componente que se agregue queda ya aquí dentro del project.h. Eso nos permite que cuando vayamos a agregar un archivo .c o .h nuevo podamos hacer uso de las funciones del printf sin tener que estar llamando al estándar IO user.h. Listo, ya, entonces aquí tenemos que hacer una cosa también manual y es configurar el FreeRTOS. Ya él nos genera el .h, el config, con la configuración del reloj del sistema. No tenemos aquí que decirle manualmente cuál es esa frecuencia de reloj, ya lo determina. Y lo único que tenemos que hacer es borrar esta línea. Si no, cuando compilemos nos aparecería esa alarma. Listo, entonces por ejemplo esto podemos dejarlo así quietico, pero miremos el tamaño de memoria. Entonces tamaño mínimo del stack sería 128, está bien. Tamaño de memoria total de la pila, definámoslo más grande. Podría ser de 50 bloques de 1000 palabras. Listo. Como agregamos el HIP 4 nos permite generar dinámicamente objetos como tareas, colas de comunicación, semáforos o contadores, también timers, y eliminarlos. Entonces los podemos crear, eliminar, modificar, reasignar, cambiar el tamaño, todo eso. Entonces conviene habilitar aquí el Dynamic Allocation. Podrían habilitar también al mismo tiempo el Static. Y entonces cuando uno cree los objetos del FreeRTOS le coloca la palabra Static
Y ya el precompilador, al momento de hacer todo el barrido del proyecto, ya definiría la memoria que se va a utilizar siempre, y es una memoria que no se puede modificar ni eliminar en tiempo de ejecución. Por ahora no lo habilitamos, va a ser todo dinámico. Y listo. Habrán más declaraciones y más funciones que se pueden agregar aquí en el config, pero ya se los dejo como tarea en la documentación del FreeRTOS para cualquier necesidad particular de un proyecto. Entonces vamos a dejar eso así quietico. Ya aquí entonces en el main podemos crear ahora sí las tareas. Entonces generemos, puede ser aquí mismo en el una librería void let task. La declaración es pv parameter, si no estoy mal. ¿Qué se me hizo? Perdón. ¿Cuál es acá? Sí. Listo, tendríamos nuestra tarea, entonces escribimos un for infinito. Y acá simplemente es crear el PWM, llamarlo, perdón. Vamos a inicializarlo. Y hay una función en particular aquí en el PSOC 6, permítanme la busco, que eso cambia un poquitín. Ahí aparece la Red compare, no. No, la revisé yo. Ah, Te ya lo pensaba. Bueno, igual no está corriendo. Ok, nos probámoslo así nomás a ver cómo nos va. Porque Listo, entonces nuestra tarea es que queremos que el LED aumente su brillo y después se reduzca, ¿no? Entonces sería for, creemos aquí un index igual a 0. Entonces for index igual a 0. Index menor a 255, que es el valor que colocamos como máximo. Le decimos index más. Vamos a decir que quiero escribir en el PWM set compare el 0. El PWM tiene dos salidas, pero la tenemos conectada a la primera, entonces por eso sería el 0. Y eso ya es sin consumir pines del micro. Bueno, ahí hay que asignarle luego los pines del micro a la salida del PWM. No, aquí no tenemos que asignar pines porque ya fueron asignados en el top design. Entonces tengo el LED conectado a la salida del PWM y LED a su vez está asignado al pin 7.1. Entonces no hay que hacer realmente mayor cosa. Entonces decimos que el periodo es 255, ¿cierto? Period 0, 255. Y compare 0 es el valor que queremos cambiar para cambiar el ciclo útil. Por defecto, cuando arranque, va a arrancar en la mitad del ciclo útil, 50%, con el valor de 127. Pero una vez arranque el programa, arrancaría en 0. Y aquí entonces vamos a colocarle index directamente. Bueno, entre cada cambio, porque queremos ver el cambio, entonces podemos utilizar la función bitTask. Perdón, esto no es bitTask, eso es task
Ay, rayos, esperen, ¿cómo es que se llama? Es que eso lo cambiaron. Eso es. Task. No. Ah, se me olvidó el nombre de la función. Task. No, o X task. La busco acá. No sería servir task. ¿Por qué no aparece? Vamos a ver si es porque tengo que incluir manualmente el FreeRTOS. No sale. No me deja. Incluyamos también aquí el task.h. Ahora sí. Entonces bit task delay. Usamos también la macro pdms toTix para que traduzcamos en valor de milisegundos a tix, que es el parámetro de entrada de la función bitTaskDelay, sin necesidad de nosotros preocuparnos por ese cálculo. Démoslo en milisegundos. Entonces bueno, aquí va a incrementar hasta el máximo de intensidad y terminaría. Ahora lo que quiero es que empiece a reducir el brillo. Entonces desde index igual a 155 para un index menor o igual a 0. Quiero un index menos. Y le puedo decir aquí pwm setCompare 0 también, index bitTaskDelay pdms toTix también de un milisegundo. Listo, esa es la tarea. Exacto, entonces aquí simplemente vamos a crear la tarea antes que nada. Entonces aquí sería task create y los parámetros que nos pide primero es el nombre de la tarea, la función. Entonces es letTask. Después un nombre con el que nosotros lo podemos reconocer a través de depuración. Entonces sería letTask. El siguiente parámetro que nos pide entonces es el tamaño de dicha tarea. Entonces, ¿cuál sería la tarea? No requiero mucha memoria, así que puedo colocar aquí minimal task size. No requiero parámetros, entonces puedo ponerle null. Prioridad de la tarea. Entonces también puedo colocarle aquí prioridad cualquiera. Prioridad 2. El nivel de prioridad que ustedes hayan definido acá. Por ejemplo aquí. No, perdón, ese es del task. Aquí. Máximo número de prioridad es 7. Es decir, que tenemos 7 niveles de prioridad. Entonces, cualquier valor entre 0 y 7 es válido. Más alta prioridad significa que es una tarea más importante y por lo tanto se va a ejecutar siempre por encima del resto. Y hay que tener cuidado de eso en el uso del FreeRTOS porque una tarea puede bloquear a las demás y que las demás jamás se ejecuten. Entonces, para que nunca se bloquee, por eso se recomienda utilizar esta función.
el task delay en lugar del delay propio del micro. Entonces pues bueno, puse prioridad 2 y el handle de la tarea, pero aquí no la requiero, entonces puedo ponerle null. El handle es útil para poder borrar la tarea o pausarla desde otras tareas. O bueno, desde ella misma también. Ella misma se puede borrar, ella misma se puede bloquear. Entonces pues bueno, creé la tarea. Ya lo que resta es simplemente inicializar el scheduler en este caso. Entonces pues bueno, es bitask start scheduler y listo. Esta función se supone que no regresa nunca. Por lo tanto, si llega aquí es que tuvo que ocurrir un error. Let's go here. Ah, no prende de una, cuando prende la pantalla, porque yo he tratado con los lentes en porque por alguna razón no levantaba el servicio de Wi-Fi. Y listo, entonces programemos y probamos si funciona. No me acuerdo qué era lo que pasaba, no agarraba la Wi-Fi, yo no sé. Aquí tengo un error, ¿cuál fue? HL sin declarar. Permítanme un momentico, confirmo acá esto. Indica que no está conectado a Wi-Fi. Esto es el nivel de volumen, pues es para subir. Pues empieza a aumentar la intensidad de luz. Es esto. Rayos, no está aquí, porque no está acá. Bueno, permítanme que esta parte sí es un poquito nueva para mí y yo lo tenía por acá. Y mira, ahí no cogió Wi-Fi. No sé. Welcome back to Cypress Academy. This is PSOC 6 101. In this video, I'm going to show you how to use some of the analog feedback. There are a couple of floats to be the voltage of the two different. Do a delay and then loop back to the start. Now, for the moment of truth, hit program. Or next, you want to turn on averaging. Then select 256 samples. Averaging is effectively putting on a big low-pass filter, which gets rid of noise. Notice that it will be slowing down the speed of the SAR when I use the come back from the SAR. Use UART_1_HW. Finally, I'll edit one thing. Then I'll make one small change to thermistor.h. Specifically, I'll delete these two includes and just include project.h. Next, I'll change the standard IO user.h to include project.h and use UART_1_HW. Finally, I'll edit some firmware. I'll open up the main_CM4 and include standard IO and thermistor.h. Then in the main function, I need to start the UART, start the ADC, and tell the ADC to start running continuously. In the main Ok, no sé por qué manda ese error. De acá. No voice. Borro de aquí arriba. UART. Y el nombre es UART. Ah, perdón, es que lo tengo como UART 1. No le cambié el nombre.
Claro, lo dejé como guardo, no, no era guard nomás. Listo. Entonces, como Solo les cambiaste decía, la etiqueta y no el nombre. sí, exacto. Me faltó el guión bajo 1 para poder ubicar el hardware. En el caso del PSOC 6, también se lo había hecho a Anthony y a Camilo, pero a ti no. Si ustedes le dan clic derecho en Open Datasheet, les abrirá la información de ese PWM, pero aquí no aparece el uso de la API. Eso solamente ocurre en el caso del PSOC 6. Para poder obtener información de cómo usar a través de funciones y conocer los registros internos del componente, tienen que darle en Open PDL Documentation. Entonces, si le dan en PDL Documentation, aquí les abriría ya la documentación de la librería en general. Entonces, el PWM, como en cualquier otro micro, es un componente que se puede utilizar para timer, contador, y en este caso también como decodificador de cuadratura. Listo, entonces aparecerá aquí algunas funciones, consideraciones de configuración, y si lo desplegamos aparecería para el caso del PWM las macros involucradas y las funciones. Quiero hacer una acotación aquí, y es que las funciones, si ustedes las miran, siempre empiezan por CY de Cypress, el guión bajo, seguido del nombre del bloque. Aquí no estoy hablando del módulo específico de PWM que yo generé, sino de una librería muy global, porque es un TSPWM, PWM, que es el submodo de ese periférico grandote. Y acá cuando le digo el base, aquí sí hago ya referencia específica a qué timer voy a utilizar para convertir a PWM. Este uso se asemeja mucho al del STM32, donde la HAL se usa de esta forma muy general, pero cuando uno la llama de manera específica para un pin o un timer en específico, tengo que llamarlo acá dentro de la función, utilizando como un parámetro de entrada. Entonces ella espera una estructura de tipo base. Entonces la estructura está aquí, y ya ahí podríamos ver entonces la configuración cómo tiene que ir. Ahora, así de entrada uno lo ve un poquito complicado, porque tiene que inicializarlo, tiene que habilitarlo, tiene que definir ahí unas configuraciones extra, y bueno. Aquí yo no me puse con nada de eso, si ustedes lo notan. Yo no tuve que tocar ninguna de esas funciones. Por bloque. Entonces, una de las principales ventajas que ofrece PSOC Creator en lugar de utilizar otros IDEs es que el componente lo genera ya de muy alto nivel. Entonces, aquí yo simplemente llamé a PWM Start, y si yo le doy clic derecho, ir a definición, vería que aquí adentro ya hay una estructura de tipo config, como la que menciona la librería del PDL, con las configuraciones ya también que aparecen aquí de manera gráfica. Entonces, todos estos parámetros es en realidad la estructura config que está aquí, y yo no tuve que ponerme a hacer esto a mano. Entonces, cuando uno le da start, ella ya internamente está llamando a la función de la librería PDL init, donde llama al hardware específico del timer al cual yo voy a asignar ese PWM, con el número de PWM y con la configuración de la estructura config. Él ya lo habilita, le hace el enable y lo inicializa. Entonces yo solamente llamo a la función de alto nivel start y ya me despreocupo del resto, y ya sé que con eso tengo un PWM corriendo en el pin que yo también asigné. Entonces la configuración es muy gráfica, es muy directa y no le quita uno tiempo. Y para pararlo, reiniciarle a ese. Si yo quiero parar el PWM, entonces literalmente le escribes PWM stop. Perdón, aquí no es stop, aquí es disable. Si le das disable, detienes el PWM. Bueno, aquí ya programé el PSOC y está funcionando, solamente que en milisegundos es muy poco tiempo para notar el cambio. Entonces podríamos aumentarlo un poquito. Pero eso es, o sea, se refiere
Si ustedes tienen el peso allá y me han podido seguir, notarían ya que él va aumentando el brillo y va bajando. Esperen, coloco la cámara del celular para... Yo creo que uno puede chequear por la configuración que tiene. Uy, perdón, 10 es mucho. Vale 4. Está tomando mucho aquí. Me conecto por aquí en Discord. Hacer eso es cambiar la frecuencia. Listo. Listo, ahí ven que cambia el brillo. Y perdón, aquí tuve un error en el programa. Tenía que ser mayor a 0. Listo, entonces hacen ese cambio ahí. Y vamos a ver el cambio acá de la... Mientras está programando, aquí este LED parpadearía, ¿de acuerdo? Que ahora sí está haciendo lo que debería. Prende y apaga suavemente. Listo. Entonces, pues bueno, esa es la introducción ultra rápida porque ya ahorita tenemos reunión con Tech. Pero espero que me hayan podido seguir ahí un poquito. Aquí hay mucho más, me gustaría poder explicarles algo más en detalle de la asignación de componentes por UDVs y también de la parte analógica, que vale la pena revisarlo. Pero yo creo que ya será para otra ocasión. ¿Hasta ahí tienen de pronto alguna duda? Sé que fue muy rápido y de pronto me salté muchas cosas, pero... Para el hotspot, pero pues digamos que no lo corren ellos acá. Pero como teníamos cambios Listo. de carga, entonces lo corrí, pero básicamente para que copie Por acá tenemos... Ujú. ¿Cuál último? Pues no sé, el último que me llegó por correo. Ah, ese lo hizo General Plus. Ah, ok. Entonces Ujú. tendré que mandarles otro correo con preguntas. Vale, ¿pudiste revisar ese? Sí, Nick. De eso debería ser un poquito más específico con las preguntas y hacer como pantallazos de qué fue lo que comentaste, qué líneas, en qué archivo, para que pues el proceso sea más fácil. ¿No? Ok, sí. Listo. Bueno, como les decía, aquí me salté muchas cosas, quedan todavía bastantes ahí en el tintero, por ejemplo la comunicación entre núcleos, el tema del Bluetooth, pero ya lo revisaremos en otra ocasión. Básicamente lo que les quería mostrar es como la facilidad de poder agregar componentes y no tener que matarse la cabeza, de verdad, mirando registros, a ver cómo se le asignan algún pin o algo. Aquí todo es muy gráfico y le facilita a uno mucho la vida en ese aspecto. Y aunque en la documentación aparecería esa PL como tan extraña, uno puede aquí utilizar funciones de muy alto nivel. Entonces mi recomendación, ¿cuál es? Que uno preescriba las funciones y el IDE le ayuda a uno a completar las diferentes funciones. Entonces ahí uno puede buscar cuáles son las funciones que hay disponibles y utilizarlas.
Listo. Entonces, pues bueno. Ok, gracias. Entonces nos vemos luego, muchachos. Ya ahorita me veo con Nick y en la reunión con Tech, que Tech ya está en la sala. Listo. Let's go. Vale. Ok, chao. Chao. Chao, gracias. ¿Puedo el medio Teji? No, perdón. Hi, Tech. Good, thank you. How are you? Fine. I'm good. Okay. Shall we start now? Yeah, Yes. sure. Okay. Just a second, huh? So I think today's the discussion is a very important discussion is the standalone cameras. So we really need to move forward. Our deadline is coming soon, so in about 2.5 months. Mid of the month, we have to deliver something. So just focus, as I said to Jesus, just focus on an IO, same as 745, and move forward. So any question, please, post. And I think Nick just created a group. Maybe you can ask Felipe to join also. Whatever questions, just post to the group or email to Kevin. Okay. Perfect. Yeah. A question there. So, what do you think that is the best way of communicating the questions? Because the idea that we have. The question, the best way I think is still through the emails. Okay. You can write a lot, but to the line or whatever things is a limited space. They don't have Discord also. You see or not? So that's a problem. They only can talk through the line is basically if you want to talk to him directly, just give him a call. Okay. Just give him a call. Just give him a call. So because Kevin is something like the FAE is a coordinating. He's the distributor in SunPlus distributor in Taiwan. Okay. We had to buy the part through a distributor, and he will coordinate the support for us. Like example, if we need any helps from any helps on the software, any help on any problems, just send him the email. And he will coordinate that to look for the deal parts. If he get no response, because it's easy to anybody, I would chase him also to respond to the emails. Perfect. So I think that one way to do the questions, like what could be the workflow is we were going to send the questions to the email. Antonio sent one question today. Yeah, I saw the question today. Yeah. We're going to be a little bit more specific, like a piece of code where, more specific for them to be easier to help us. And if the question, if we have like minor questions above that one, we can use the line to do a quick follow-up. Yeah. Also, the best thing is that if you send anything, that please include your the code also part of the code there, on that portion, so that the engineer can look into that. Because the problem is that the engineer do not speak English. There's a question mark. So the problem is that not only that, it tends to be sometimes the translation by myself and Kevin also has some maybe not sync also, because some of the terms yes, you see what I mean, So if we can specify something, then they can go through. This Kevin can go through the detail and anything, and then Kevin can call us. You can talk to Kevin directly also, on the problem itself. Yeah. Perfect. And do you know if they use repositories like Git or something like that? No, so far because the Git repository I'm reluctant to share, because this is this is for ODI. You can cut and paste portion of the code to them, because the reason is that I don't want to share with them is that they are also their parent company are doing the thermal imaging also.
Okay. No, but I mean, there could be some questions that could be like general for the microcontroller, so we can send a couple of codes. Yeah. It's no problem. You can send capture the codes portion of code, give it to them. So, you see anything problem with that? Don't capture the full set of codes. Just portion of code. Yeah. Especially now that we are like testing a couple of general things, I don't think that there could be harm on that. But that's okay. Obviously, when we start getting into more detailed things on the camera, we will not share that. Yeah. You can GUI the thing GUI. It's not problem. We can share with them on how to do the things now. But I'm talking about how the processing is being done because this is the proprietary of the for these are read rates you know. Yeah. So the method, also some of the things, and also some of the things we did it here. You know, we don't want people to share with people the codes also. So other than that, I think the UI you can ask them. It's not a problem. So there's nothing about the processing, especially the processing. We didn't share with them. So processing anything we've done already 745. So that should be fine. We can do it the same thing on the some general pass also. Yeah. Okay. Yeah.